Muy bien, chicos, ahora pasaremos a los fallos del mercado, ¿sí? Para esto, por favor, voy a enseñarles unas palabritas que deben de saber, ¿ya? Lo primero que debes de saber es el significado de mono. ¿Qué significa mono? Uno, ¿no es cierto? Es un prefijo que significa uno. Oligo hace referencia a pocos o reducido número. Otra vez, mono hace referencia a uno. Y oligo hace referencia a pocos o reducido número. Polio hace referencia a ofertante o productor también. Y sonio hace referencia a demandante o consumidor. Otra vez, mono significa uno, oligo significa pocos o reducido número, polio significa ofertantes o productor y sonio demandantes o consumidores. Lo único que hacemos es unir estas palabritas y vamos a obtener el significado. Por ejemplo, monopolio, que quiere decir un solo ofertante o un solo productor en el mercado. Monopsonio, mono uno y sonio demandante consumidor, que quiere decir que en el mercado va a existir un solo consumidor o un solo demandante. Oligopolio, oligo significa pocos o reducido número y polio ofertantes o productores, que quiere decir reducido número o pocos ofertantes. Oligosonio, pocos o reducido número de demandantes o consumidores. Lo único que hemos hecho en esta parte es realizar una combinación de estas palabras y obtener el significado. No te olvides que mono significa uno, oligo significa pocos, polio significa ofertantes o productores y sonio significa demandantes o consumidores. Unes las palabras y vas a obtener el significado. Muy bien, una vez que hemos entendido esto, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre los fallos del mercado. Lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible para que tú logres entender. Para esto vamos a recordar por favor nuestro modelo. ¿Ya? ¿Te recuerdas nuestro modelo de mercado? Es la competencia perfecta, ¿no es cierto? Muy bien. No te olvides que en el mercado tenemos un modelo y es la competencia perfecta, donde existe gran número de ofertantes y gran número de demandantes. Los ofertantes venden productos homogéneos y además, si un ofertante más quiere ingresar, es libre. ¿No es cierto? Libre el ingreso para nuevos competidores. ¿Qué más dijimos? Que la información es simétrica en la perfecta. Estamos recordando el modelo, por favor, la competencia perfecta. Asimismo, son precios aceptantes. ¿No es cierto? Hemos recordado la competencia perfecta, que es nuestro modelo. Ahora lo que voy a hacer es presentarte una serie de ejemplos de mercado donde tú vas a tener que detectar las fallas. Empezamos con el primero. Te presento este mercado. Existen ofertantes y demandantes, porque en todo mercado deben estar presentes esas dos fuerzas. Ahí están ofertantes y demandantes. Comparamos primero los demandantes. En tu modelo, ¿cuántos demandantes hay? Muchos. La primera característica de tu modelo o de la competencia perfecta es que deben existir muchos ofertantes y muchos demandantes. Y como ves en esta imagen que te mostré, demandantes sí hay muchos, entonces en la demanda no está el fallo. Pero si te das cuenta, en los ofertantes, ¿cuántos existen? Uno. Pero en el modelo nos dice que deben existir varios. Entonces en nuestro modelo, ¿qué es lo que ha fallado? El número de ofertantes. Porque para que sea perfecta deberían existir muchos. Pero en este mercado que te he presentado solo existe un ofertante y muchos demandantes. Demandantes sí está bien. Pero, ¿qué es lo que ha fallado? El número de ofertantes. ¿Cuántos ofertantes hay? Uno. A ese uno que le llamas mono. Ahora la pregunta es, ¿este único está en oferta o en la demanda? En oferta. ¿Te recuerdas cómo le llamábamos a la oferta? Le llamábamos polio, ¿no es cierto? Entonces este mercadito va a ser llamado monopolio. ¿Qué significa monopolio? Va a ser un mercado donde un ofertante se enfrenta ¿a qué? A muchos demandantes. ¿Sí? No te olvides. Monopolio. Un ofertante se enfrenta a muchos demandantes. Muy bien.
Siguiente mercado. Te presento este mercado. Compara con tu modelo. En tu modelo te dice que el número de ofertantes deben ser muchos, pero acá vemos solo unos cuantos. El número de demandantes debe ser muchos, ¿ya? Y en este caso estamos viendo muchos. El número de demandantes no falló, porque concuerda con la competencia perfecta con nuestro modelo. Pero ¿qué es lo que ha fallado? El número de ofertantes. ¿Cuántos ofertantes hay? Pocos o reducido número, que le llamamos oligo. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿La oferta o la demanda? La oferta, que le llamamos polio. ¿Te recuerdas? Son las palabras que te mencioné en la anterior presentación y reconocimos el significado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa oligopolio? Oligopolio significa reducido número o pocos ofertantes que se enfrentan a muchos demandantes. Este oligopolio ya te dice cuál es el fallo. El fallo te dice que está en la oferta. ¿Ya? Muy bien. Porque en la demanda no hay problema. En la demanda sí cumple con el modelo. El detalle es en la oferta. ¿Ya? Mira este tercer mercado. Te presento. ¿Cuántos ofertantes hay? Muchos. ¿Cuántos demandantes hay? Muchos. ¡Ah! Mishomara, esto se parece a nuestro modelo. Es cierto, se parece. ¿No es cierto? Hasta podríamos decir que son casi iguales. Pero acá hay un detalle. El número de ofertantes es muchos, número de demandantes muchos. No falla el número de ofertantes ni demandantes, ahí está claro. Pero recuerda que también hay otras características de nuestro modelo. No solo es el número de ofertantes y demandantes, sino también que, por ejemplo, los productos que venden los ofertantes deben de ser, ¿qué? Homogéneos. Y además, si un ofertante más quiere ingresar, es libre el ingreso en nuestro modelo. Pero en este mercado que te presento, los productos de estos ofertantes se encuentran diferenciados, es decir, con diferentes características. Entonces, si hay una diferencia que va a representar un fallo, porque si sería varios ofertantes, mismas características de los productos, un ofertante más quiere ingresar, sería libre, ya no sería un fallo, sería el modelo, sería la competencia perfecta. Pero ¿por qué está acá? Porque a pesar de que hay muchos ofertantes, entre ellos existe mucha rivalidad, mucha pelea. Son pequeños ofertantes pero que se pelean entre ellos y además sus productos se encuentran diferenciados. Entonces tal vez este mercado no falla en el número de ofertantes ni demandantes, pero sí falla en otras características. Y este fallo se va a llamar competencia monopolística. ¿Sí? Entonces hasta el momento tenemos monopolio, un ofertante se enfrenta a muchos demandantes, oligopolio, pocos o reducido número de ofertantes que se enfrentan a muchos demandantes, competencia monopolística, muchos ofertantes que se enfrentan a muchos demandantes, pero entre estos ofertantes existe pelea, rivalidad y sus productos son diferenciados. Vayamos al siguiente mercado. Te muestro este mercado, mejor dicho, ¿sí? ¿Cuántos ofertantes hay? Muchos. ¿Y en el modelo cuántos hay? Muchos. No falla el número de ofertantes. Vayamos al número de demandantes. ¿Cuántos hay en el modelo? Muchos. Pero en este mercado que te mostré solo hay uno. ¿Qué es lo que ha fallado? El número de demandantes. ¿No es cierto? ¿Cuántos hay? Uno. Cuando hay uno, ¿qué le llamas? Mono. En este caso, ¿mono qué? Monopsonio. ¿Por qué? ¿Por qué sonio? Porque ahora solo hay un comprador. Y cuando es comprador o demandante es sonio. En cambio, cuando era un vendedor nada más, polio. ¿No es cierto? Por eso era importante que reconozcas el significado de estas palabritas en la anterior presentación. ¿Ya? Muy bien. Te presento el siguiente mercado. ¿Cuántos ofertantes hay en el modelo? Muchos. ¿Y cuántos ofertantes hay en este mercado? Muchos. El número de ofertantes no falla. ¿Cuántos demandantes hay? Pocos, pero en el modelo muchos. ¿Qué es lo que ha fallado? El número de demandantes. ¿Cuántos son? Pocos. ¿Qué les vas a llamar? Oligo. ¿Ya? ¿Qué significa oligo? Un reducido número o pocos. En este caso, como son demandantes, completamos con la palabra sonio. En conclusión, cuando falla la demanda debe terminar en sonio. Cuando falla la oferta termina en polio. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Entonces toda esta parte vamos a llamarle fallos de mercado, a toda esta parte, porque hay algo que ha fallado en el mercado, en nuestro modelo. En nuestro modelo algo ha fallado, porque si no habrían fallos,
Lógicamente, si no hay fallos, sería competencia perfecta o también nuestro modelo, si no habría fallas. Si están en esta zona es porque son fallos de mercado. Principalmente, ¿cuántos fallos vamos a hablar? 5. En 3 que falla la oferta, en estos 3 primeros falla la oferta, ¿no es cierto? Ahí está, la oferta ha fallado. Y en los 2 últimos, donde falla la demanda. Entonces vamos a tener 3 fallos desde el punto de vista de la oferta y 2 fallos desde el punto de vista de la demanda. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar cada fallo de mercado. ¿Sí? Muy bien. Empecemos con el primer fallo de mercado, desde la oferta, ¿no es cierto? Esta primera parte va a ser fallos de mercado desde la oferta. El primer fallo es el monopolio, ¿ya? Monopolio, ¿no es cierto? Te recordaste, muy bien. ¿Qué significa mono? Uno, polio, ofertante. Un ofertante se enfrenta a muchos demandantes, ¿sí? No te olvides eso. Monopolio, un ofertante se enfrenta a muchos demandantes. Un ejemplo de esto, Electrosureste, que es la empresa que nos provee de energía eléctrica en el Cusco. Es la única empresa, ¿no es cierto? ¿Cuántos ofertantes de energía eléctrica hay? Uno solo, Electrosur. ¿Cuántos demandantes hay? Muchos, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura, este fallo de mercado sería monopolio. Características. Uno solo que ofrece y muchos que compran. Es decir, el productor u ofertante tendrá poder en el mercado. Claro, porque es el único que vende, ¿no es cierto? El productor tiene poder para fijar precios altos. Cuando en el mercado existe uno solo que vende y muchos que compran, lógicamente, tú que eres el único que vende, vas a tener el privilegio y vas a poder tener esa capacidad de fijar precios altos, porque eres el único, no tienes competencia. Pero el precio más alto que tú vas a poder fijar y que el comprador todavía te va a comprar, te va a consumir, se llama punto de Cournot, pregunta de examen. El precio máximo que puede fijar un monopolista se denomina punto de Cournot. ¿Ya? El hecho de que seas único no implica de que vas a poner pues precios extremadamente altos también, no, sino va a haber un límite. Y ese límite en el precio se llama punto de Cournot. ¿Sí? Además, el productor tendrá poder para fijar barreras para el ingreso de nuevos competidores. Como eres el único que estás acá y ya estás posicionado, si uno más viene, tendrás el poder para fijar barreras. Y además, los productos que tú vendes como ofertante generalmente son sin sustitutos, son únicos. ¿Sí? Muy bien. Recordemos las características del monopolio. El productor tiene poder en el mercado. El productor tiene la capacidad de fijar precios altos. El más alto se denomina punto de Cournot. El productor puede fijar barreras, ¿no es cierto?, de ingreso para nuevos competidores. Y asimismo, generalmente los productos no tienen sustitutos. Para terminar el monopolio, nos falta hablar las clases de monopolio. Vayamos por la primera clasificación, monopolio natural. Se llama así porque van a ser empresas que al entrar al mercado van a tener costos de inversión muy altos. Entonces, por su naturaleza de existencia van a ser únicos, porque ya que si entra otra empresa, esa segunda empresa también tendría que invertir un costo muy alto y tal vez no tiene consumidores. Monopolio puro. Se llama así porque son empresas que no tienen competidoras. Y generalmente ese poder las otorga el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el Estado a través de concesiones, ¿no es cierto?, va a permitir que entren empresas. Ya entren empresas para que puedan operar. ¿Sí? Entonces van a tener un poder exclusivo estas empresas. Por ejemplo, podemos mencionar también a Electrosureste, ¿no es cierto?, que es la única que tiene poder. Sus productos no tienen sustitutos, productos sin sustitutos, ¿ya? Generalmente el Estado puede tener esta facultad, ¿no es cierto?, de dar ese poder a esa empresa. ¿Sí, chicos? Muy bien. Pasemos al siguiente monopolio, bilateral. Se llama así porque un ofertante se va a enfrentar a un demandante, ¿ya? Uno a uno. Uno que vende frente a uno que compra. Es un monopolio y monopsonio al mismo tiempo.
¿verdad? El intercambio va a ser por negociación. Van a tener que negociar entre los dos para poder intercambiar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora pasamos a las coaliciones. Vamos a hablar de 3. Uno que es el cártel. ¿Cuándo se llama coalición de cártel? Ya, cártel se da cuando un ofertante A, un ofertante B y un ofertante C se juntan, se coluden. ¿Para qué? Para fijar precios altos. El principal objetivo de una coalición de cártel es que estas empresas que están dedicadas a la misma industria, a la misma línea de producto, fijan precios altos y además se reparten geográficamente el mercado. Un ejemplo de esto podemos mencionar cuando hace unos años atrás en nuestra ciudad del Cusco se unieron las empresas de transportes. ¿Para qué? Para fijar el precio del pasaje a una tarifa mayor. Todas estas empresas que se reunieron empezaron a cobrar un sol el pasaje cuando era 80 céntimos. Entonces eso perjudicó al consumidor porque como consumidores no nos conviene pagar precios altos. ¿Quién es el encargado de controlar en el Perú la formación de cárteles? El INDECOPI. Si el INDECOPI detecta que hay empresas que se están coludiendo, que se están convirtiendo en cártel para fijar precios altos y de esa manera perjudican a los consumidores, el INDECOPI tiene la potestad de darles una multa. ¿Sí? Entonces, el INDECOPI, no te olvides que es el encargado de detectar si hay formación de cárteles en nuestro país. Entonces, ¿cuándo se va a dar cártel? Cuando las empresas de la misma línea de producto se unen. ¿Ya? ¿Para qué? Su principal objetivo es la fijación de precios altos y se reparte en el mercado geográficamente. Ojo, pestaña y ceja. Acá no hay fusión. ¿Ya? Acá no hay pérdida de autonomía, no. Cada empresa mantiene su organización. Lo único que les interesa es fijar precios altos, pero no comparten al mismo gerente, ¿no? Sino que cada uno, si es triángulo, se mantiene en triángulo. Si es redondo, sigue siendo redondo. Si es rombo, sigue siendo rombo. ¿Sí? Mantienen su autonomía. Lo único que buscan es cobrar precios altos y repartirse el mercado geográficamente. ¿Quién los controla en el Perú? El INDECOPI. Siguiente coalición, TRAS. TRAS, chicos, se va a dar cuando las empresas, al igual que el primer caso, se unen, se juntan. Pero en este caso implica una fusión. Es decir, estas 3 empresas van a decidir tener una sola representación. En el primer caso, cártel mantienen su autonomía, organización, si uno es triángulo, pero en este segundo caso, las empresas se fusionan en una sola gran organización, porque ya no quieren competir entre ellas. A ya no quiere competir contra B ni B contra C. Entonces, ¿qué hacen? Se fusionan en una sola gran organización. Es decir, pierden o mantienen autonomía. ¿Mantienen su origen en la organización? No, ¿verdad? La pierden. Porque de los 3 van a elegir una sola dirección. ¿Sí? Entonces son empresas que se fusionan o se alían para seguir una misma dirección. Esto es pregunta de examen, chicos, TRAS. ¿Ya? Cuando las empresas se fusionan para seguir una misma dirección, TRAS. Y holding. Holding se va a llamar así cuando una empresa grande que es D, la empresa grande que es D, compra a la A, compra a la B y compra a la C. Es decir, acá hay una absorción de empresas a través de la compra de acciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la Bacus compró a la Cusqueña, cuando Inca Pharma compró a Mi Pharma, y a la vez no solo era Mi Pharma, sino Mi Pharma pues pertenecían, ¿no?, al mismo propietario, al igual que BTL, ¿no? Boticas FASA, por ejemplo. Entonces, una gran empresa compra a otras empresas, ¿ya? Y este va a dominar a todo ese grupo de empresas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, coaliciones 3, cártel, TRAS, holding. Recordemos las clases de monopolio. Monopolio natural cuando los costos de inversión son demasiado altos y solo en ese mercado va a operar una empresa.
Monopolio puro son empresas que no tienen competidoras, tampoco sus productos tienen sustitutos y el poder generalmente es otorgado por el Estado, ¿no es cierto? Bilateral, un ofertante se enfrenta a un demandante, el intercambio es por negociación. Coaliciones, cartel, cuando las empresas se unen para fijar precios altos y repartirse el mercado geográficamente. Tras, las empresas se fusionan o se alían en una nueva gran organización para evitar la competencia entre ellas y seguir una misma dirección. Holding, cuando una gran empresa compra a otras empresas a través de la adquisición de sus acciones. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Hasta acá fue el tema de monopolio. Siguiendo con los fallos de mercado, ahora nos toca hablar del oligopolio. Recuerden que hablar del oligopolio, ¿ya? Es hablar, chicos, de pocos ofertantes o reducido número de ofertantes que se enfrenta a un gran número de demandantes. ¿Sí? Pocos ofertantes. Un ejemplo de esto es el mercado de cervezas en el Perú. La Bacus, que de hecho tiene mayor participación, ya, pero no es la única. También está Ambev Perú, también está AgeGrow, también está Cervecería Amazónica por el norte. ¿Sí? Es cierto que Bacus va a dominar gran parte del mercado de cervezas, pero también tiene competencias y ahí están viendo ustedes en la imagen. Entonces este mercado va a ser oligopólico porque un reducido número de ofertantes se enfrenta a gran número de demandantes. Miren, a nivel de empresas, ya tal vez no son las únicas porque ahora también hay pequeñas empresitas de cervezas artesanales, pero las que más dominan el mercado son estas. Dentro de ellas, Bacus es la que domina, pues, ¿no? En mayor proporción, ya, pero tiene su competencia, ¿no es cierto? Son empresas que en número son un reducido, ya, pero el número de demandantes, ¿cuántos son, chicos? Varios, ¿verdad? Todo el Perú, ¿verdad, chicos? Y el consumo de cervezas, chicos, es en gran proporción en nuestro país, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver las características ahora. En primer lugar, existe un reducido número de ofertantes que se enfrentan a gran número de demandantes. Los productos que venden estos ofertantes pueden ser o no homogéneos, pueden ser homogéneos o heterogéneos, iguales o diferenciados también, pero la idea es que son pocos ofertantes. Entre esos ofertantes existe interdependencia. Esto quiere decir que la empresa A está viendo a la empresa B qué está haciendo y a la C, y si hay algún método que está aplicando, entonces no se va a quedar atrás y va a querer también sobresalir. ¿Ya? Pueden existir o no barreras tecnológicas de entrada. Puede o no existir también barreras acá. La principal característica es que un número reducido o pocos ofertantes se enfrenta a muchos demandantes. Muy bien, chicos. Ese es el oligopolio. Fácil. Pasemos al tercer fallo desde la oferta. La competencia monopolística. ¿Ya? ¿Por qué te estoy mostrando el ceviche? ¿Ya? Porque te voy a hacer una pregunta. En el Cusco, ¿cuántas cevicherías existen en el Cusco? Muchísimas, ¿no es cierto? ¿Cuántos ofertantes de ceviches hay? Muchos, muchas pequeñas empresitas que ofrecen este producto. ¿Y cuántos demandantes hay? Muchos también. Es que decimos, un gran número de ofertantes se enfrenta a un gran número de demandantes. Hasta allí pareciera que es perfecta. Sin embargo, la diferencia está en que los ofertantes tienen una fuerte rivalidad y pelea para capturar al cliente. Fuerte pelea. Las cevicherías tienen fuerte competencia. Las cabinas de internet, ¿no es cierto?, te ofrecen el mismo producto que es internet, pero tienen rivalidad entre ellos. Compiten, tal vez te ofrecen el mismo bien o servicio, pero no, en las características no son iguales, chicos. Te decía, tal vez los ofertantes te ofrecen el mismo producto, pero las características son diferentes. Por ejemplo, a nivel de ceviches uno puede ser más picante, el otro te ofrece con chicharrón de pota, el otro con leche de tigre, el otro tal vez sin leche de tigre. Entonces va a depender de cada cevichería. Te das cuenta que los productos
todos son ceviche, pero son diferentes porque tienen diferentes características. Y aunque puedes reemplazar uno con otro fácilmente, los productos son diferentes, ¿sí? Productos diferenciados con sustitutos cercanos entre sí. Si no hay la cevichería A, irás a la B, irás a la C, irás a la D. Cada uno va a tener su propia particularidad, pero son muchos que venden ceviche. ¿Ya? Muy bien. Ahora vayamos al fallo desde el punto de vista de la demanda. ¿Ya? En primer lugar tenemos el monopsonio. ¿Qué quiere decir? Un demandante se enfrenta a muchos ofertantes. Otra vez, un demandante se enfrenta a muchos ofertantes. ¿Sí? Por ejemplo, mi Xiomara, te voy a explicar, ¿sí? Un demandante o un comprador se enfrenta a muchos ofertantes. Como hay uno solo que compra, el poder va a estar en el que compra, ya no en el que vende, sino en el que compra. Por ejemplo, mi Xiomara, cuando el Estado o algún municipio, vamos a decir, quiere hacer una obra pública. Por ejemplo, en el Cusco se quiere construir el aeropuerto internacional de Chinchero, ¿no es cierto? Lo que hace el Estado, el gobierno, va a tener que hacer un llamamiento a las empresas que quieren participar en la construcción de este aeropuerto. No solo hay una sola empresa que está interesada, sino son muchas empresas que van a dar su propuesta al gobierno. Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Le dice al gobierno, yo quiero construir el aeropuerto. La empresa B también le dice, yo también quiero. La empresa C también le dice, yo también quiero. ¿Cuántos quieren construir ese aeropuerto? ¿Cuántos ofrecen ese servicio? Varios. Pero el gobierno va a tener que elegir solo a uno. Entonces es un monopsonio, porque el único quien va a poder elegir es el gobierno. ¿Quién sería aquel monopsonio? El gobierno. Ya no puede serlo otra empresa privada, ¿no? Sino el gobierno decide qué empresa va a construir el aeropuerto. Entonces, el gobierno decide frente a muchos ofertantes quién va a construir. Monopsonio. El demandante tendrá poder de elegir a quién le compre. ¿Ya, chicos? Muy bien. Fácil, ¿verdad? Eso es. Siguiente fallo desde la demanda. El oligotsonio. ¿Qué significa oligotsonio? Oligo, pocos o reducido número. Sonio, demandantes. Pocos demandantes o reducido número de demandantes se enfrentan a muchos ofertantes. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver en los intermediarios de maíz. Por ejemplo, yo, como les mencioné, vengo de Cusipata orgullosamente, chicos. Mis papás fueron agricultores también. Y la mayor parte de la gente de allá de Cusipata, que son más de 4.000 habitantes en todo el distrito, se dedican a la agricultura. Pongamos un promedio, ¿sí? Digamos que de los 4.000 ya 3.500 que son agricultores y otros son comerciantes, entre otros tal vez, ¿ya? ¿Cuántos productores de maíz hay? Muchísimos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos que compran? Hay intermediarios allí. Hay personas que van a comprar en grandes cantidades el maíz. Inclusive ya son conocidos ya. Entonces, estos intermediarios que compran maíz son pocos. Y estos intermediarios recién los van a vender a otros minoristas. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de oligotsonio serían los intermediarios de maíz, intermediarios de papa, que compran en grandes cantidades de los agricultores, que son muchos, y estos luego los revenden. ¿Ya? Si los demandantes están organizados, tendrán poder en el mercado, pero si no están organizados, no tendrán poder. Muy bien, chicos, no se olviden, 5 fallos que hemos estudiado, desde la oferta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Desde la demanda, vamos a mencionar al monopsonio y oligotsonio. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido esta parte. Eso fue todo para el tema de mercado, ¿sí? Eso fue todo, chicos. Hemos terminado al 100% el tema. Nos vemos en el próximo tema, chicos. Cuídense mucho. Cualquier duda, consulta, me lo hacen llegar, ¿sí? Saludos, chicos. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Gracias.